¿Habéis escuchado hablar sobre el hombre de hielo? Es muy irónico que esté hablando sobre un hombre de hielo a 45 grados que hace en esta habitación en pleno verano. Pero bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema que para mí es súper interesante, que ha llamado mi atención desde el momento que me enteré que existía, que es el método Wim Hof. Wim Hof es un holandés de 59 años, que es mundialmente conocido por ser el hombre de hielo o el Iceman, porque ha escalado diversas montañas con solamente un par de pantalones cortos. Además tiene más de 20 récord Guinness por hacer otras actividades muy extremas, como por ejemplo hacer una maratón en el desierto sin haberse hidratado nada. O sea, es un hombre cuanto menos interesante. Él dice que ha conseguido todo esto porque es capaz de autorregular la temperatura de su cuerpo, independientemente de que esté expuesto a un frío extremo, gracias a un método que desarrolló él que se llama, plot twist, el método de Wim Hof. Y este método consiste básicamente en la unión de 3 pilares. El primero es meditación y concentración, el segundo es una exposición al frío y el tercero son técnicas de respiración. Estas 3 por separado ya se habían visto que sí que tenían efectos muy interesantes en el cuerpo. Por ejemplo, está ampliamente demostrado que la meditación puede ser muy beneficiosa para la salud, y seguro que habéis escuchado que no está de más y que es aconsejable darse una ducha fría de vez en cuando. Lo novedoso es que Wim Hof ha combinado estas 3 técnicas y ha desarrollado un método que ha asegurado que no solamente permite que tu cuerpo se mantenga a la misma temperatura aunque haya una exposición al frío, sino que también mediante estas técnicas de respiración logras una alcalinización de la sangre y que también supuestamente se puede controlar el sistema inmune. Y yo cuando escuché esto, que soy una persona un tanto escéptica, pensé, a ver, vamos a calmarnos, vamos a mirar esto, vamos a investigarlo mejor. Había escuchado mucho sobre el método Wim Hof porque personas muy cercanas a mí lo practican y me han explicado sobre los beneficios, pero del dicho al trecho hay un hecho, ¿no? Algo así. No, así no. Del dicho al hecho, vale. Total, que yo quería hacer mi propia investigación y por eso he decidido hacer este vídeo, explicando un poco la ciencia que hay detrás del método Wim Hof. Por suerte, para nosotros, la diferencia de Wim Hof con otros gurúes es que él está encantado de invitar a la ciencia a que investiguen con él y con su cuerpo y con su método, porque él afirma que él no es una excepción de la naturaleza, sino que cualquier persona que practique esta técnica puede ver resultados también. Entonces, ¿qué tan cierto es esto? Vamos a situarnos un poco. Empecemos por los ejercicios de respiración. Consisten en primero hacer una hiperventilación, es decir, que primero se inspira más aire del que se exhala y así unas 30 veces. Durante esta parte disminuyen los niveles de dióxido de carbono y se da lo que se llama hipocapnia. Después se inspira fuerte, se exhala fuerte y se mantiene la respiración lo máximo posible. Y durante este momento en el que no estamos respirando se da una hipoxia transitoria en donde hay una menor concentración de oxígeno. Y esto se repite varias veces. Lo que me llama mucho la atención de esto es que si tú ahora intentas mantener la respiración sin haber hecho esta técnica antes, a no ser que seas un atleta, un nadador profesional o algo por el estilo, lo normal es que tardemos unos 20-30 segundos o algo por el estilo, pero no mucho más. Pero después de hacer esta técnica de respiración puedes aguantar 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos o 4 minutos. Esto es cuanto menos interesantísimo. Entonces esto se combina con exposición al frío y con meditación, y así es como se da el método. ¿Y cómo puede ser que esto ayude a resistir al frío? En un estudio en donde analizaban el cerebro de Wim Hof antes y después de la técnica, se vio que el método Wim Hof activa centros de control primarios que hacen que descienda la modulación de estímulos de dolor frío, posiblemente iniciando una respuesta analgésica inducida por estrés. En Christian, que activa unas áreas del cerebro que hace que module la respuesta al frío, posiblemente porque se está haciendo como un efecto analgésico como consecuencia del estrés al que se somete el cuerpo al practicar este método. Y por otra parte, también se vio que activa las áreas asociadas con autorreflexión, que facilita la atención sostenida en la presencia de, por ejemplo, en este caso, estímulo de frío. En otras palabras, este método ayuda a que estés en un estado de máxima concentración que de cierta forma hace que ignores los estímulos que te están diciendo que hace mucho frío. Aparte, estos resultados también confirmaron que no es que Wim Hof sea una cosa rara de la naturaleza, porque él mismo, antes de practicar su método, cuando estaba expuesto al frío, sí que experimentaba cambios en la temperatura corporal, mientras que después de practicarlo, la temperatura corporal se mantenía más o menos constante. Ahora, ¿qué es eso del aumento del pH y por qué aumenta el pH en la sangre? ¿Qué está pasando aquí? Primero que nada, el pH mide la acidez o la basicidad de una solución, en este caso
caso la sangre. Va del 1 al 14, siendo el 1 lo más ácido y el 14 lo más básico. En la sangre suele estar entre 7,35 y 7,45. Si el pH es menor a 7,35 se considera acidez y si el pH es mayor a 7,45 se considera alcalosis. Cuando hay hiperventilación disminuye la concentración de dióxido de carbono y esto sí que es verdad que provoca un ligero aumento del pH. Pero hay que decir que esto no es una cosa que se haya descubierto ahora con el método, sino que ya se ha visto en casos de, por ejemplo, personas con ataques de ansiedad que hiperventilan, que se da lo que se llama una alcalosis respiratoria, que además seguro que os suena. ¿Sabéis cuando le dan a una persona una bolsa para que respire dentro de la bolsa? Es porque esta persona, al tener un menor nivel de dióxido de carbono, va a respirar dentro de la bolsa, se va a acumular más dióxido de carbono dentro de esta bolsa y luego lo va a respirar y se van a restaurar los niveles. Vale, ¿y qué tiene que ver esto con el frío? En un vídeo muy interesante que hizo Midlife Crisis sobre justamente este tema, él comentó que hay un componente de los nociceptores, que son receptores relacionados con el dolor, que este componente es sensible al pH. Quiere decir que dependiendo del pH que haya, se activa con mayor o menor facilidad. Y se ve que cuando hay un pH un poco más elevado, que sería el caso de la alcalosis respiratoria, cuesta en activarse un poquito más. Quiere decir que el umbral del dolor es más alto. En otras palabras, que se puede resistir un poquito más al dolor. Y al fin y al cabo, un frío muy extremo causa dolor y por eso está relacionado. También tengo que decir que no sería la primera vez que se relaciona el alcalosis respiratoria con algo bueno. Hay una peli de 1971 que se llama Amenaza de Andrómeda. Yo obviamente esta peli no la he visto, sino que nos la comentaron en clase, en donde hay un satélite que cae en un pueblo y se ve que todo el mundo de ese pueblo muere porque hay un virus súper mortal y solamente sobreviven dos personas, un bebé y un viejo que era alcohólico. Este bebé hiperventilaba porque el llanto hacía que hiperventilara y por eso tenía una alcalosis, y el señor mayor que era alcohólico tenía una acidosis metabólica, en este caso no era respiratoria, debido al alcohol. Y entonces da la casualidad que este virus solamente resistía a rangos muy estrechos de pH y como esta gente tenía un pH muy alto o muy bajo, resulta que fueron los dos únicos que no murieron. Bueno, no es demasiado relevante para este vídeo, pero quería comentarlo igualmente porque, no sé, me parece como curioso que se basen tanto en el pH en una película, la verdad. También otra teoría es que el método Wim Hof ayudaba a resistir el frío porque, según comentaban, el frío hacía que hubiera más grasa parda, es decir, tejido adiposo pardo. Primero que nada, el tejido adiposo es un conjunto de células que almacenan grasa. Estas células que almacenan grasa se llaman adipocitos. Y existen dos tipos de tejido adiposo. Está el tejido adiposo blanco, que es donde se almacena la grasa, que al fin y al cabo es un fuente de energía, que al final lo que pasa es que si se almacena más grasa o más energía de la que vamos a consumir, se acaba almacenando esa grasa y no se gasta y por eso se da al fin y al cabo la obesidad, por ejemplo. Y luego está el tejido adiposo pardo. Tenemos un montón de este cuando somos bebés y mientras vamos creciendo va disminuyendo muchísimo. Y lo interesante es que este tejido utiliza las grasas para generar energía en un proceso que se llama termogénesis y de esta forma genera calor. Sin embargo, no hay ninguna evidencia científica de que este tejido adiposo pardo aumente en la exposición al frío, pero sí que puede aplicar al mismo Wim Hof, porque resulta que tiene los mismos niveles de grasa parda que un adulto joven y se sospecha que no está relacionado con el método Wim Hof porque da la casualidad que tiene un hermano gemelo. Este hermano gemelo, aunque sí que hace meditación y un tipo de meditación que es la Tumo, que sí que está relacionada con la producción de calor, no sigue el método Wim Hof y tiene una vida completamente sedentaria. Y vemos que este hermano gemelo, aunque tenga una vida súper sedentaria, tiene el mismo nivel de grasa parda. Quiere decir que puede ser que se trate de una ventaja genética que le permite tener más resistencia al frío, porque genera calor con más facilidad. Ahora hablemos de lo, para mí, más importante, el sistema inmune. Como he mencionado anteriormente, una de las cosas que más ha hecho famoso este método es que dice que puede controlar el sistema inmune de forma voluntaria, más precisamente disminuyéndolo. Obviamente el sistema inmune es una maravilla de la naturaleza, pero sí que es verdad que cuando está sobreactivado puede causar enfermedades autoinmunes como por ejemplo la artritis reumatoide y la enfermedad de Crohn. Y de aquí viene el interés que despierta el poder regular el sistema inmune. Un grupo de científicos de una universidad holandesa hicieron un estudio con 24 personas. 12 de estas personas iban a hacer el control, quiere decir que no practicaron el método, y otras 12 personas practicaron el método Wim Hof. Fueron entrenados durante 10 días en Polonia por el mismo Wim Hof, que fueron 10 días de ejercicios de meditación, ejercicios de respiración y exposición al frío. Y después a las 24 personas se les administraba una endotoxina de una bacteria llamada E. coli, un componente inocuo que no le iba a hacer ningún daño a esas personas, pero era suficiente como para despertar el sistema inmune y que este se alertara y pensara que algo le estaba atacando. Y por tanto, como seguramente se pondría a luchar y a pelear contra este patógeno, se tendrían que dar síntomas de gripe como puede ser fiebre, malestar, dolor de cabeza, entre otros. Y los resultados fueron muy interesantes.
se vio que las personas que habían estado 10 días en Polonia presentaban una alcalosis respiratoria intermitente, es decir, como hemos comentado antes, aumenta ligeramente el pH de la sangre de forma transitoria y también entraban de forma breve en un estado de hipoxia. Esta hipoxia, que recordamos que es la disminución de la concentración de oxígeno, hacía que aumentara la adrenalina, que es una hormona que está regulada por el sistema nervioso simpático, del cual hablé en mi vídeo sobre los efectos del estrés en el cuerpo, que os lo dejo por aquí. Y parece que este aumento de adrenalina va ligado a un aumento de una citoquina antiinflamatoria, que es la interleucina 10. Y al mismo tiempo se vio que habían otras citoquinas que eran proinflamatorias, como la interleucina 6, la interleucina 8 y TNF-alfa, estaban disminuidas. Y por último se vio que las personas que habían practicado el método tenían menos síntomas de gripe. Sí que es verdad que lo de síntomas puede ser un poco subjetivo, porque puede ser que estuvieran sujetos a un efecto placebo, pero lo que sí que llama la atención es que haya menos interleucinas inflamatorias, que con inflamatorias nos referimos a esta actividad del sistema inmune, y una mayor antiinflamación. Quiere decir que sí que se logra disminuir, de que sea de forma de corto plazo, el sistema inmune. Por tanto, con este estudio sí que se demostró que se puede alterar de forma voluntaria el sistema nervioso autonómico o simpático en este caso, y el sistema inmune. De igual forma, lo que no se ha demostrado de momento es que tenga efectos a largo plazo. En conclusión, podemos ver que hay muchas cosas de este método que sí que han estado respaldados por la ciencia, como por ejemplo que tiene efectos en la resistencia al frío, en la salud mental, y de igual forma sería muy interesante que pudieran hacerse este tipo de estudios pero con más personas, porque quizás 24 personas no es demasiado determinante, y es un tema muy interesante y que merece la pena que se siga investigando. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Yo la verdad que aprendí muchísimo mientras investigaba para hacer este vídeo, porque al principio estaba bastante escéptica y ahora no es que no lo esté y me lo crea 100%. Sin embargo, al final me di cuenta de que, bueno, que a veces viene bien abrir la mente un poquito. Espero que os haya gustado y que os haya parecido interesante, y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao! Él dice que vamos a Twitter. Lo que sea con... Lo que me llama muchísimo es la artritis neumatoide. La artritis neumatoide. Joder, macho.